transformación de coordenadas, como ya les había dicho anteriormente, es básicamente buscar un espacio donde las ecuaciones de la máquina sean más simples. ¿Okay? Como lo que ustedes vieron en teoría, que veían coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas, y que dependiendo de la simetría, escogían un juego de coordenadas distinto para poder representar las cosas más fáciles. Igual vamos a hacer aquí, y vamos a utilizar parte de lo que ustedes vieron en Matemáticas 3, que es la materia de autovalores y autovectores. ¿Okay? Entonces, analizar el principio de transformación de coordenadas para simplificar los modelos de la máquina. Estudiar el modelo generalizado de la máquina rotatoria en ejes alfa, beta, de Q. O sea, esos son un par de ejes ortogonales en estator y un par de ejes ortogonales en rotor. No todo par de ejes ortogonales usted puede representar cualquier punto del espacio en función de esas dos coordenadas. ¿Okay? Entonces, bueno, partimos de nuestras ecuaciones clásicas de ejes eléctricos y ejes mecánicos, donde vemos que hay una gran dependencia con la posición angular. O sea, la matriz de inductancia depende de la posición angular, por tanto, la matriz de par, que es la derivada con respecto a θ de la matriz de inductancia, y si yo trato de sacar la ecuación canónica de la ecuación 1, me queda que tengo que invertir la matriz de inductancia para cada paso. ¿Ok? Y si eso depende de la posición, significa que tengo que estar invirtiendo continuamente, paso a paso, una matriz. Que puede ser, en este caso, como estamos representando la máquina en 4 ejes eléctricos, va a ser una matriz de 4x4. O sea que tendría que sacar matriz de cofactores para poder invertir. No es tan simple como decir una inversión de 2x2. ¿Ok? Entonces, la transformación de ecuaciones diferenciales en un nuevo sistema de coordenadas simplifica muchos casos del modelo. Un nuevo sistema de coordenadas puede definir mediante una matriz de transformación aplicada a las variables alfa, beta. Como tengo matriz del estator y matriz del rotor, yo puedo transformar el estator, puedo transformar el rotor o puedo transformar ambos. Normalmente uno se queda en el estator o en el rotor. Porque no tiene sentido hacer una transformación desde otro punto de vista. Claro. Si me muevo hacia el estator, todo se ve fijo, porque el estator está fijo. Si me muevo al rotor, todo se mueve conforme al rotor. Es como si yo tuviera o paro el observador fuera de la escalera eléctrica, por lo cual la persona se mueve, eso es visto del estator, o me paro dentro de la escalera, con lo cual todo se ve fijo, y eso es ponerse en el rotor. Y eso es lo que usted nos comentaba, es que dependiendo del problema, uno decide si se monta en la escalera o en las escaleras solas. Exacto. ¿Qué es lo que uno va a decidir? Va a depender de las fuentes. Por ejemplo, en una máquina de continua, uno se lleva todo al estator porque es donde está la continua. Y el rotor tiene alterna, entonces lo paso al estator para que se vea fijo. En una máquina sincrónica, que el rotor es el que tiene continua, yo paso el estator al rotor, y como la velocidad eléctrica y mecánica son iguales, yo veo lo del estator fijo. Entonces, la conveniencia de para dónde voy a escoger va a depender de para dónde se simplifiquen más las ecuaciones. O sea, nunca me voy a quedar en un sitio donde las voy a poner más jodidas. Claro. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando hablamos de transformar, vamos a usar la misma matriz, en ese caso llamada A, que es la matriz de transformación, para las tensiones y para las corrientes. ¿Ok? O sea, voy a utilizar la misma matriz de transformación para las ecuaciones de tensión y para la ecuación de corriente. Profe, esa matriz de transformación no tiene nada que ver con la que vimos en el sistema 2, ¿no? Que es 1, 0, nada de eso. De ahí sale. Esa es la definición de donde sale. O sea, la matriz que ustedes vieron en sistemas 2, que es clara, que permite pasar del sistema trifásico al sistema bifásico, es una matriz de transformación. Componente simétrica es una matriz de transformación. Ok. Lo que pasa es que ahora estamos viendo de dónde sale. O sea, ahí ustedes hicieron el acto de fe, ahí sí esto es acopla. Tal cual.
Ok. O sea, y Dios, son tres personas según el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, más o menos la misma vaina ustedes dijeron en el sistema. ¿Ok? Ok. Que ahí lo que ustedes buscaban era sistemas desbalanceados, llevarlos a tres sistemas balanceados: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Aquí vamos a hacer más o menos lo mismo. Ok. Ok. ¿Ok? Entonces la matriz A es la matriz de transformación. Obviamente las ves las tensiones en coordenadas primitivas, coordenadas originales, que es alfa, beta, estator y alfa, beta, rotor. X, Y, X, W, Y y Z son la corriente transformada. ¿Qué vamos a buscar? Que la potencia sea igual en el mundo real como en el mundo transformado. Ok. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es potencia o par. Entonces, para no estar devolviendo la transformación, simplemente digo, voy a calcular la transformación para que la potencia sea igual. Fíjense que cuando ustedes hicieron componentes simétricas era un fastidio porque la potencia tenía un 3 atravesado de la transformación. Entonces, para no estar con ese lío, vamos a trabajar con ecuaciones que son hermitianas, es decir, que son invariantes en potencia. Si yo calculo la potencia en alfa beta, tiene que ser lo mismo que en XY. ¿Ok? Con lo cual me ahorro tener que estar moviéndome entre las transformaciones, sino simplemente me muevo al espacio transformado y me quedo ahí y calculo todo ahí. Si necesito una variable en el espacio real, lo que hago es que antitransformo si es de tensión o de corriente. Pero la potencia ya me da exactamente la misma. Ok. ¿Ok? Obviamente P sigue siendo I traspuesto B. Ok. ¿Ok? Y se coloca así para que quede un número. Ah, y conjugado también. Y conjugado. O sea, recuerden que el traspuesto de un número complejo no solo es transponer la posición, sino también conjugarlo. Ah, claro. Por eso es que les Claro. pongo las dos cosas para que no se olviden. Sí. Pero en realidad el traspuesto ya implica de una vez conjugado. Entiendo. ¿Ok? Pero les hago la acotación de las dos cosas porque siempre me transponen y nunca me conjugan. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué estoy haciendo? Agarro la ecuación de potencia y transformo de las variables originales a las variables primitivas. Es decir, fíjense que estoy agarrando mi misma ecuación y voy a transformar este pedazo y voy a transformar este pedazo utilizando esta ecuación. ¿Ok? Que fue lo que hice aquí. El traspuesto de un producto es el producto de los traspuestos. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo quiero que esto sea invariante en potencia, esto por esto tiene que ser la identidad. Ok. ¿Ok? Para que las coordenadas primitivas sean iguales a las coordenadas nuevas. O sea, la única manera es que estos dos términos se multiplicados den la identidad. ¿Ok? Si se cumple esto, se debe cumplir que el traspuesto tiene que ser el inverso. Ok, claro. ¿Verdad? Pues lo que estoy haciendo es despejando de 6 la ecuación 7. Lo cual es una enorme ventaja porque ya no tengo que invertir. O sea, si se cumple esta propiedad, coño, es más fácil transponer y conjugar que tener que calcularse la inversa, sobre todo si la matriz es muy grande. Claro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a esta propiedad se le denomina hermítica o hermitiana. O sea, las matrices que su inversa es igual a su traspuesta conjugada, se llama que es una matriz hermítica o hermitiana. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, una transformación permite calcular las potencias en variables transformadas sin necesidad de regresar a las coordenadas primitivas, porque la P va a ser igualita. Entonces, mis ecuaciones en eje eléctrico, en mi eje normal de coordenadas es esta que está aquí. Tensión es igual a R por I más L por la derivada de I más θ por la matriz de transformación por la corriente. Esta es la ecuación que hemos visto hasta ahorita. Transformo
transformo la tensión y transformo la corriente. ¿Ok? Lo de adentro no lo he tocado. Obviamente ahora distribuyo todo. ¿Ok? Es decir, me queda esto, esto, esto y esto. Que son las tensiones nuevas y las corrientes nuevas. ¿Ok? Entonces, esto sería la nueva matriz de resistencia, esto sería la nueva matriz de inductancia, esto, lo que se va a conocer como término no holonómico, y la matriz de par, que son las que están aquí. Fastidioso es que me quedó una derivada con respecto al tiempo de la transformación. ¿Ok? Y eso tengo que tener cuidado. Fíjense que esto es esto, esto es esto y esto es esto. Tengo que redefinir qué carajo es la inductancia por la derivada de la matriz de transformación. Esos son términos que aparecen producto de la transformación y se le llaman términos holonómicos. ¿Ok? Y son producto de haber hecho la transformación. O sea, no son términos que existan físicamente. Es el hecho de haber cambiado el eje de referencia. Ok. ¿Ok? Entonces, la derivada con respecto al tiempo, hacemos el mismo truco que siempre hacemos con la inductancia, que lo ponemos con función de la posición y de la velocidad, y entonces definimos la matriz H, que es la de términos holonómicos. ¿Por qué es H? Porque holonómico se escribe con H. ¿Ok? Y entonces me queda el nuevo sistema de ecuaciones como la resistencia, la inductancia, la matriz de par y la matriz de términos holonómicos, que también queda multiplicada por la velocidad. Disipación, transformación, generación. O sea, aparecen términos de generación producto de la transformación. ¿Ok? Y me faltaría la ecuación de par, que es esta que está aquí, que cuando transformo me queda directamente igual. Fíjense que no hay diferencia. Fíjense que es la matriz de par transformada, la corriente transformada y la corriente. Y los términos de disipación, porque la hice invariante en potencia. ¿Ok? Representa el nuevo sistema. Entonces, las nuevas ecuaciones en el nuevo sistema de coordenadas se escriben exactamente igual. Lo único que les aparece es el término H. Y el término H es producto de la inductancia por la derivada de la transformación. Con respecto a θ, si la transformación es constante, no existe H. Si la transformación depende de θ, aparece H. ¿Ok? Y la matriz de par queda exactamente igual. Entonces vamos a hacer una transformación donde voy a dejar el estator igual y voy a pasar el rotor solidario con el estator. Es decir, voy a anular el giro del rotor y voy a verlo todo desde el estator. Profe, ¿y siempre va a ser geometría cilíndrica de aquí en adelante? Sí, porque las máquinas son cilíndricas. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo alfa, beta, estator, alfa, beta, rotor. Y con respecto a los ejes alfas, se define el ángulo θ. Es decir, que yo para anular la rotación, yo tengo que multiplicar este vector por e a la menos j θ para que regrese a aquel punto, y este vector por e a la menos j θ más pi medio, para que todo caiga en el estator. Fíjense que aquí solamente hay dos tipos de problemas. O refiero el rotor al estator, o el estator al rotor. En un caso multiplico por e a la menos j θ si estoy refiriendo el rotor
el estator, y si estuviera refiriendo el estator al rotor, pondría la J teta. ¿Ok? O sea que si no les pregunto A, pregunto B. ¿Ok? Y como voy a deducir A, les queda a ustedes deducir B. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo eje alfa rotor, eje beta rotor. Entonces, si yo lo quiero proyectar hacia el eje alfa de estator y al eje beta de estator, este es proyectarlo por menos J, teta, y este que está aquí, este ángulo también es teta. ¿Ok? Entonces, coseno teta más seno teta, coseno teta. ¿Ok? Porque tengo que referir este para acá y este para acá. Igual, este que está aquí, tengo que referirlo para acá y para acá. Por eso es que les aparecen dos juegos de coordenadas. O sea, cada eje lo tengo que referir a los otros dos. Por eso es que tengo dos juegos de coordenadas. ¿Ok? Vuelvo y repito. Este punto del espacio yo lo puedo representar como coordenadas de estos dos. Y este como coordenadas de estos dos. O sea, por eso es que estamos llevando dos juegos de coordenadas. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi matriz de transformación, que es A, va a tener una matriz de transformación en el estator y una en el rotor. No juego con las mutuas estator-rotor porque no les voy a hacer nada. ¿Ok? En este caso particular, en el estator no estoy haciendo nada, esto va a ser la identidad. Y en este caso va a ser este juego de transformación, que coseno más seno es E a la J teta. Claro. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado que acuérdense que el E a la J teta define que la parte real es este eje y la parte imaginaria es este eje. Entonces yo en realidad lo tengo rotado en 90 grados. ¿Ok? O sea, ojo con la definición, se usan coordenadas coordenadas con números complejos, porque siempre se asume que la parte real son las X. ¿Ok? Entonces, fíjense, la del estator es la identidad. No hay P. Las corrientes del rotor, alfa, beta, las voy a transformar en DQ. ¿Ok? Generalmente cuando uno habla de un sistema solidario con alguna de las dos referencias, habla de ejes D y Q. Si son ejes reales, habla de alfa y de beta. ¿Ok? Entonces, la matriz de rotación es simplemente coseno y senos, que fue la proyección que vimos. Esto proyecta con el coseno, esto proyecta con el seno. Este que está aquí para acá proyecta con el menos seno y este con respecto a este proyecta con el coseno. ¿Ok? Entonces, definida AE y AR, yo puedo definir la matriz de transformación. Como estoy seleccionando que los términos fuera de la diagonal sean cero, la inversa de esa matriz, o sea, de esta matriz, es la inversa de cada una de estas. ¿Ok? Por la manera como la escogí. Por eso es que no estoy rellenando los términos en el medio, porque si no me estoy tirando cuchillo en mi propia garganta. ¿Ok? El inverso de la identidad es la identidad. Y el inverso de esta matriz es 1 sobre el determinante de la matriz de cofactores. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que esto es AR conjugado traspuesto. ¿Ok? Entonces, agarro y multiplico y calculo la matriz de resistencia
Y resulta que en la matriz de resistencia, cuando yo hago esa transformación, me queda igualita que la matriz de resistencia normal. No tengo que hacerle nada. ¿Ok? Cuando calculo la matriz de inductancia, resulta que elimino términos de dependencia de teta. ¿Ok? Fíjense que ya desapareció el coseno de teta más 90 grados. ¿Ok? Fíjense que ahora me quedaron términos constantes. Eso significa que la inversa la calculo una sola vez. ¿Ok? Cuando calculo la matriz de par, me queda nada más que la diagonal contraria. ¿Ok? Y si calculo la matriz de términos mononómicos, me queda esta matriz. Pero ahora resulta que la matriz es netamente independiente de la posición T. Entonces, hablamos de la matriz de generación como tau más h, quedaría así. Y entonces, este es mi nuevo sistema de ecuaciones. Y alfa y beta, porque yo no toqué el estator, y ahora hablamos de D y de Q en el rotor. Aparece en términos de generación, fíjense que aparece este término de generación, aparece este término de generación, este término de generación y este término de generación. Dos son reales, que son los de la matriz tau, y dos son producto de la transformación. Entonces, en el fondo, yo lo que estoy haciendo es viendo mis dos ejes del estator y generé dos ejes ficticios D y Q, donde tengo un arrollado y tengo carbones ficticios que hacen la transformación. Hay una máquina que trabaja con carbones internos, ¿no? La máquina continua. Ok. Y el colector hace la transformación mecánicamente. Ok. O sea, la máquina de corriente continua es esta máquina si con este eje y este eje únicamente. Entonces tiene un par de carbones que manejan todo el rotor y una bobina que maneja el estator. ¿Que la puedes hacer con dos bobinas? Sí, pero es más ineficiente. Claro. Y fíjense que la máquina es completamente genérica. Por eso es que la licuadora trabaja también en alterna. Porque fíjense que yo hasta ahorita no he metido nada en la alimentación. Claro. Yo puedo alimentarla en continua o puedo alimentarla en alterna. Entonces por eso es que ahí están las dos de mano de batería y ahí están las dos de mano enchufados. La máquina es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es el nivel de tensión. Porque en alterna yo tengo que vencer reactancias. Entonces por eso es que le enchufan a 110. En cambio en continua están hablando de 12 voltios, 12 21 voltios, porque lo que tengo que vencer es únicamente las resistencias. Profe, y esto es un genérico, pero pudiesen haber más bobinas en tanto en el estator como en el rotor. Sí, entonces uno lo que hace transformaciones de Clark para pasar en ejes del estator a ejes alfa beta. Igual, el rotor puede tener infinitos ejes, pero yo lo puedo representar como dos ejes ortogonales. O sea, esta es la representación de la máquina genérica más simple. Dos ejes en el estator, dos ejes en el rotor. Número mayor de ejes, lo que puedo hacer es llevarlo por Clark a dos ejes y número de en el rotor a dos ejes, o normalmente uno termina trabajando trifásico también y no hace la transformación de Clark. No hay mayor problema. Porque también el problema de la transformación de Clark es que les aparece un eje cero. Que si la máquina no tiene neutro conectado, no tiene alimentación. Entonces yo puedo despreciar esa bobina.
pero basta con que algún payaso coloque el neutro a tierra y la vaina se cagueteó porque ahora sí tengo secuencia cero. Ok. ¿Ok? Normalmente las máquinas no se les conecta el neutro, trabajan en neutro aislado, justamente porque trabajando con la secuencia cero se vuelve más ineficiente la máquina. ¿Ok? Y en el parcial solamente veríamos dos ejes. Dime. Que en el parcial solamente se vería lo mismo, pero con otra cosa inventada. O sea, que puedo inventar que lo tienes que hacer trifásico. El procedimiento es el mismo, se proyecta y se calcula. Okay. Pero fíjense, como les digo, ya yo les enseñé cómo hacerlo al rotor. Ahora me queda preguntar Hasta el estator. hacia el estator. O sea, guerra avisada no mata soldados, sino mata es por huevo. La matriz de par, resolviendo, me queda esto. Entonces fíjense que el par es beta por D menos alfa por Q. Entonces, si yo quiero máximo par, a mí me interesa pelarme este término. Pelarme este término es que una de estas dos corrientes sea cero. Entonces, pelarme una de esas dos corrientes, o es que esta la hago cero, o aquella la hago cero, la dejo abierta. Y si la dejas abierta, pues eso no la pongo. Okay. Por eso es que ustedes ven que la máquina es continua. Solamente se queda con este término que es el positivo. Entonces, normalmente en operaciones yo trato de hacer que la corriente de rotor de cuadratura sea cero para que no me disminuya el par completo de la máquina. O bien sea porque elimino la bobina físicamente, no la dejo abierta, o porque esfuerzo que la corriente en esa bobina sea cero con el sistema de control. Porque esta corriente no existe en la realidad. Parece que esa es la transformación de la corriente de alfa beta del rotor con la transformación. Claro. O sea, eso no implica que la corriente físicamente en la bobina sea cero. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? De momento no. De momento no. Ok. Más preguntas, ¿dónde estamos? Es probable. Ahora, el cálculo de inductancias sería igual a lo que ya hemos hecho hasta ahora. Lo que cambiaría es eliminar la dependencia, entre comillas, de... Okay. Fíjense, aquí tienen un resumen. Ecuaciones normales de la máquina, matriz de resistencia, matriz de inductancia que depende de cosenos y de senos, ¿ok? Que la agrupamos de esta manera. Claro. Vamos a ver otro modo que corre más fácil. ¿Ok? La matriz de par y la matriz de torque. O sea, esa es la máquina representada en coordenadas naturales, que tenga una alta dependencia con la posición teta. Entonces, escojo la matriz de transformación que estamos hablando, ¿ok? Donde al estator no le hago nada y al rotor lo estoy rotando, ¿ok? Entonces, calculo la matriz de resistencia, queda igualita. Si calculo la matriz de inductancia, pasamos de esto. Buenos días. Entonces hoy, ¿no? Sí, Ah, pero a las 10 es que yo tengo clase previa. bueno. No te dijeron que no viste que eran las 10. No lo vi. Ok, sí, hay que ver. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se reduce la dependencia en la matriz de par, que la tenemos aquí, que también tiene senos y cosenos. Se reduce notoriamente. Cuando calculo la matriz H, fíjense cómo estos dos términos desaparecen de la diagonal principal y aparece uno aquí y el otro aquí. ¿Por qué aparecen en el rotor?
porque yo estoy transformando del rotor al estator. Entonces, por eso es que aparecen en las ecuaciones el rotor. ¿Ok? Esta es mi matriz H. Y esta es la ecuación ya transformada. Ok. Pasamos de la imagen, o sea, de la primera imagen a esta. A Esta esta. es lo que nos queda. Esta es la que nos queda. Ok. Y ahí Sí. sería igual despejar la ecuación canónica, resolver las ecuaciones. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, B alfa y B beta son las tensiones directas, pero BD y BQ, ustedes tienen que transformar las tensiones para jugar con ese juego de ecuaciones, Claro. las del rotor. Ahora sí me dicen que el rotor está cortocircuitado, bingo. BD y BQ son 0 y 0 transformado es 0. Entonces ahí queda sencillito que es una máquina de inducción. Claro. Ok. Si tengo alimentación, queda así. La del examen, ¿viste? La del examen que no tenía bobinas. ¿Ok? Entonces, fíjense, tienen el resumen hecho de estator, o sea, de rotor a estator. Rotor hasta todo. Ok. Coño, o sea, yo haría el resumen Exacto, rotor. de estator, rotar el estator hacia el rotor. Y coño, ya tienen las dos posibilidades, coño, alguna de las dos tiene que salir. Claro. Salvo que el profesor invente alguna otra vaina extraña y misteriosa. Vamos a quitar este juego de ecuaciones. No sé por qué no quiere verlas. Vamos a abrirlas porque coño, o sea, no quiere verlas. Eso es principio básico. No quiere mostrarles el juego de emociones, ¿vale? O sea, la otra presentación, ahí va. Ok, dame un segundito para decirle algo a mi secretaria. Vayan madurando lo que dijo. ¿Qué más da? Vamos a hablar de cosas generales de las máquinas ahora. Entonces vamos a hablar de máquinas rotativas, o sea, es decir, máquinas cilíndricas. Y vamos a estudiar el concepto del campo magnético rotatorio y analizar y aplicar modelos generalizados para estudiar comportamiento. Entonces, bueno, las máquinas son cilíndricas, generalmente tienen un eje, ¿ok? Van a tener una bornera donde ustedes van a accesar los terminales eléctricos, normalmente el estator. ¿Ok? El rotor puede que se cesen desde la bornera, puede que no. Por ejemplo, en las máquinas de inducción que el rotor ya está cortocircuitado, ustedes no tienen acceso a esas bobinas porque ya están cortocircuitadas. Hay máquinas que sí tienen acceso al rotor a través de la bornera porque tienen escobillas internas que permiten la alimentación dando vueltas. Otra cosa que siempre vamos a ver en una máquina es un ventilador colocado en uno de los dos lados de la máquina. Pues hay máquinas inclusive que tienen ventilador de los dos lados. ¿Ok? Y su función es refrigerar la máquina y normalmente está calculado para que a una velocidad de la refrigeración completa. ¿Ok? Como el ventilador de su casa que tiene tres velocidades. Si ustedes utilizan la máquina muy por debajo de su velocidad de diseño, la refrigeración está por debajo del diseño. Recuerden que la velocidad del bien, de la velocidad, la potencia de ventilación, depende del cubo de la velocidad. Okay. Entonces, a menor velocidad, menor ventilación. Las máquinas pueden traer aletas para mejorar la refrigeración, igual que los transformadores. Normalmente las de alterna tienen aletas, las de continua no tienen aletas. Si tengo uso de escobillas, normalmente voy a tener acceso por ventilación al sitio donde está la escobilla, porque la escobilla produce
ionización, porque produce una descarga y eso produce calor, ioniza el aire, entonces tiene que tener una manera de sacar el aire caliente de la máquina. ¿Okay? Obviamente ese tipo de máquinas no lo puede utilizar en la industria petrolera, pues si no, boom. Okay. Las que más se van a utilizar en la industria petrolera son las de inducción, porque el rotor está cortocircuitado y no tengo acceso a él. ¿Okay? Aparte está todo lo que es la convención de la NEMA con respecto a si aguanta agua, chorro directo, inclinado, gotas de agua, que eso va a depender qué tan sellado sea la estructura del estator. De hecho, hay máquinas que se utilizan para bombeo y son sumergidas, bien sea en agua o bien sea en el petróleo. ¿Okay? Igualito que un transformador de sótano está diseñado para que pueda trabajar con el sótano inundado. Pero un transformador de poste ustedes no lo pueden poner en un sótano porque si se inunda, Claro. aunque Colpolé lo ha hecho. ¿Ok? Pieza táctica, el estator, pieza normalmente el rotor es cilíndrico, ¿ok? Y el flujo del entrehierro es periódico. ¿Ok? El rotor tiene conductores sobre los cuales se aplica campo magnético y a una cierta velocidad, y la estructura cilíndrica garantiza que la velocidad y la densidad de campo magnético esté justamente a 90 grados. Es decir, que sea máximo la fuerza que yo estoy sacando. Por eso es que la simetría cilíndrica es la más utilizada. A nadie se le ocurre hacer una máquina triangular. ¿Ok? ¿Se puede utilizar? Sí, lo que pasa es que esto va a cerrarse. Entonces no es tan eficiente. De hecho, en la máquina de continua se garantizan los 90 grados exactos. Entonces tengo la máxima fuerza. En las máquinas de corriente alterna, generalmente este ángulo es un poco más reducido. Entonces no tengo toda la eficiencia. Por eso es que si yo comparo dos máquinas de la misma potencia, de alterna y de continua, la de continua es más pequeña. Porque es más eficiente. He ahí porque el metro trabajaba en continua, porque los primeros vehículos eléctricos eran en corriente continua, porque la máquina era más pequeña para la misma potencia. Hoy en día con la electrónica de potencia yo puedo casi jugar con este ángulo lo más posible y me puedo dar el lujo de usar motores de inducción, usamos máquinas de alterna. Y eso es más económico porque la máquina continua, si bien es muy eficiente, su mantenimiento es muy costoso. Hoy tengo que estar cambiando los carbones cada cierto tiempo y tengo que estar manteniendo el colector con una cierta periodicidad. ¿Ok? Entonces fíjense, normalmente estamos hablando de esta estructura, el rotor, un eje, y como les digo, los conductores están a 90 grados, uno recibe velocidad hacia allá, el otro hacia acá, y eso hace el movimiento. La máquina normalmente está apernada en el estator, ¿ok? Y debo tener cuidado que estos pernos deben ser capaces de soportar las fuerzas que se producen dentro de la máquina. Por ejemplo, si yo tengo la máquina girando en un sentido y se me ocurre invertir el sentido de giro de caragazo, lo que va a suceder es que los pernos se van a cortar. ¿Ok? Porque lo que va a hacer la máquina es brincar. Entonces, en ese brinco, si el perno no es lo suficientemente bueno, se revienta por la mitad. ¿Ok? Eso se hace para que no dañen la máquina. Porque si no, lo que se puede aplastar es el rodamiento. Pero si se aplasta el rodamiento, tienes que desarmar, rearmar, se puede rayar el estator con el rotor. Es más barato cambiar los pernos de sujeción. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del cilindro como una totalidad, es traspasado por un flujo eléctrico y sobre él se produce una densidad de campo magnético. Es decir, bueno, se cumple obviamente la ley de Gauss y el flujo que traspasa de estator a rotor, salvo las pérdidas, que es la dispersión, traspasa completamente el circuito magnético. ¿Ok?
Obviamente sobre los 2pi va a ser 0, yo no voy a ir a detenerme sobre tanto esto, ¿ok? El flujo magnético que se produce en la máquina es alterno, ¿ok? De hecho, la condición para que exista par promedio diferente de 0 es que yo necesito tener al menos dos flujos desfasados en tiempo y espacio. El espacio ya me lo garantizan los 90 grados, porque yo tengo las bobinas a 90 grados. Entonces tengo que al menos alimentar una del estator y una del rotor que estén a 90 grados. Eso me garantiza el desfasaje en espacio. El desfasaje en tiempo, puedo meter continuo y una alterna. Si meto alterna, no pueden tener la misma fase las dos. Las dos son. Por eso es que ustedes han visto que las máquinas de las bombas que tienen en el apartamento hay un condensador. El condensador es para desfasar en tiempo. Porque el condensador adelanta la corriente. Pero como ustedes la están alimentando en alterna, cuando le meten el condensador, logran el desfasaje en tiempo. ¿Ok? El flujo tiene que ser alterno, por tanto va a tener área positiva y área negativa. Se va a distribuir el devanado dentro de la máquina para tratar de que no tenga formas esotéricas, sino que sea sinusoidal de primer orden. Fíjense que el problema con la máquina es que yo tengo que meter los conductores en las ranuras. Si ustedes ven la ranura es una diferencia de permeanza, porque a final de cuentas es un diente. Claro. O sea, no es lo mismo cuando yo estoy fuera de la ranura que cuando yo enfrento ranura. Y si enfrento ranura de estator con ranura de rotor, el entrehierro es más grande. Entonces, para evitar eso, el rotor, las ranuras se hacen helicoidales. Es decir, como si ustedes agarran la lata y la hacen así. O sea, de tal manera que la ranura queda distribuida y no queda enfrentada con el estator. Eso hace que la distancia promedio del entrehierro sea uniforme. Y no que quede ranura contra ranura. Esas son las cosas constructivas que uno hace para lograr. ¿Lo puedo hacer en el estator? Sí, pero es una ladilla meter conductores en esa figura. Entiendo. ¿Puedo meter los conductores en una ranura derecha? Sí. Lo que haces es que al final la tapas y le haces las figuras dentro del mismo acero magnético. Entonces, la distribución se hace de esa manera. Entonces, con una bobina, yo generalmente puedo hacer la distribución sinusoidal. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de dibujar las bobinas concentradas, pero en la vida práctica, la bobina se distribuye a lo largo de toda la superficie del cilindro. Entonces, vamos a tener que en cada ranura, ustedes pueden conseguir conductores de las distintas fases, o en menor grado. O sea, cuando ustedes se están acercando a los 120 grados, vas a tener mayor concentración de la bobina A. Pero aquí donde tengo la bobina A, también tengo bobinas de la B y de la C metidas en la misma ranura. Esa siempre fue mi duda de constructivo, si era todas o sea, si era como que todo esto es la A hasta aquí, todo esto es la C hasta aquí. Se distribuyen uniformemente. Por eso los conductores tienen que estar aislados, porque tú tienes en la misma ranura conductores de distintas fases. Y ese es uno de los grandes problemas de la máquina, que cuando se calienta y se empieza a dañar el aislamiento por calentamiento, puedo tener cortocircuito entre fases, porque en la misma ranura hay la misma fase. Y si el rotor llega a rozar el estator y me quita el aislamiento, puedo tener cortocircuito entre fases. Por eso es que la máquina se achicharra.
porque tiene un cortocircuito trifásico, literalmente. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, uno lo representa con su serie de Fourier, pero vamos a tratar de que solo tenga términos de del primer set, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el juego de las bobinas horizontales, que la ventaja de la bobina horizontal es que me genera cualquier posición dependiendo. Si yo coloco una cantidad sinusoidal en una y una cantidad sinusoidal en otra, al final me queda una resultante que es un elixir. ¿Ok? Porque esto en el fondo es eje mayor, eje menor. Recuerden que la circunferencia es un elixir degenerado donde los dos ejes son del mismo tamaño, que es el diámetro. Pero si yo meto más corriente aquí y menos corriente en aquella bobina, se genera. Es un elixir. Ventaja y desventaja del elixir. Si el campo es cilíndrico completamente, satura el estator de la misma manera. Si el campo es elíptico, esta zona y esta zona tiene mayor saturación que esta zona y esta zona. Entonces, por eso es que hablamos en máquinas de campo magnético rotatorio, y ese rotatorio tiene que ser un cilindro perfecto. Si yo hago un elixir, saturo la máquina en algún punto. Saturarla implica que la inductancia varía y su comportamiento no es el mismo y va a tener pérdidas. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el cuento. Las máquinas pueden tener múltiples polos. ¿Ok? Es un par de polos que es las veces que se repite en la máquina. ¿Ok? Enanitos trabajando dentro de la máquina. Puedo tener dos enanitos o puedo tener múltiples enanitos. ¿Ok? Pero tiene que venir en parejas, porque norte y sur. Claro. O sea, es magnético. Entonces, las máquinas pueden ser de 2, de 4, de 6, de 8, de 12, de 40 y pico de polos, como son las máquinas de Guri. Las máquinas de Guri son de 42 pares de polos. Los pares de polos lo que indican es cuántas menos veces de velocidad van girando. Normalmente, mientras más pequeña,